asistente. Buenas tardes. Somos unos pocos y seremos más. Gracias por su presencia. Hoy nos toca referirnos al tema electoral, pero con una introducción que nos parece relevante y que forma parte del trabajo que nuestra invitada Alejandra López Martínez nos va a presentar y que se refiere a la paridad en los procesos electorales, que es algo de reciente adquisición, podríamos decir, porque ha entrado a la ley y a la participación de pocos años para acá. Voy a permitirme, me presento, soy Leticia Juárez, del Departamento de Biología, coordino las materias del Tronco General de Asignaturas y básicamente me tocó coordinar esta mesa y entonces entramos en materia con las semblanzas que son inevitables, pero que son importantes para que ustedes sepan quién está detrás del trabajo que se hizo. Alejandra Martínez dirige una consultora en género y gobierno y es especialista en comunicación política. Tiene más de 17 años de experiencia. Es apasionada impulsora de la participación política de las mujeres y de la comunicación con perspectiva de género, lo que hoy todos ustedes saben está muy presente en esta universidad y también con mucho entusiasmo aquí en la unidad Capozalco. Ha participado como comentarista en varios medios de comunicación y escribe en el diario digital La CDN. Estudió ciencia política y relaciones internacionales en el CIDE, tiene una maestría en política con especialización en economía política por la Universidad de Nueva York. En 2019 fue becaria de la Fundación Carolina, con la cual cursó el máster de comunicación y marketing político en la Universidad de Alcalá de Henares y la CESCOMPOL en Madrid, España. Es profesora de la Universidad de Anáhuac, México, y parte de la membresía de AUNA México y de la red de politicólogas #No Sin Mujeres, y tiene un programa de radio los jueves, ¿verdad? Los jueves. Sí. Voy a seguirme con los otros colegas para no interrumpir las presentaciones. Posteriormente vamos a entrar de lleno al tema electoral. Maestro Porfirio Cruz Vázquez, aquí a mi derecha, es experto en opinión pública con 19 años de experiencia, actualmente director general de la empresa IPM agencia que se especializa en investigación de mercado y opinión pública. En lo que respecta a su vida profesional, fue director general de opinión pública en la oficina de la Presidencia de la República del 2012 al 2018. Es profesor en el Centro de Investigación de las Ciencias Económicas en el 2012 y ha colaborado en algunas agencias de investigación de mercado del 2005 a 2010. Es licenciado en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y tiene 2 maestrías en Políticas Públicas y en Comunicación. Actualmente es profesor en la UNAM en la materia de Ciencia Política. Y el maestro Reinaldo, por aquel lado, Barbarín, es consultor político con más de 10 años de carrera asesorando a personajes públicos de alto nivel. Es especialista en la construcción de narrativas y de gestión de gobierno orientadas a maximizar los niveles de aprobación. Todo esto que vemos atrás en las campañas políticas y los mensajes y la comunicación. Fue director general de información en la coordinación de asesores del presidente Enrique Peña Nieto. Fue secretario particular de la titular de la Comisión Nacional del Agua, donde además fue responsable de la coordinación de asesores y jefe de la oficina y enlace de la Gobernatura del Estado de México. Es director general de Kersifos, una consultora especializada en construir carreras políticas exitosas. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Alejandra. Muchas gracias. Me están comentando que no se escucha bien la transmisión. No sé si está bien conectado a los micros
o ya me escuchen bien. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, es que la costumbre de la conducción es también pegarse mucho al micrófono. Disculpen. Bueno, pues yo yo soy especialista en comunicación con perspectiva de género, un tema que hace 10 años ni siquiera se consideraba como algo relevante, sobre todo porque se creía que ya las mujeres habíamos logrado todo, si ya tienen los derechos políticos desde hace 70 años, ¿para qué quieren igualdad? ¿Para qué quieren paridad? ¿Para qué quieren igualdad sustantiva? Y nos hemos dado cuenta de muchas cosas, sobre todo ahora que es la elección más grande que hemos tenido, la más grande de la historia, y en la cual vamos a tener por primera vez la aplicación general de la ley paridad en todo. Esta es, como dice alguna de las candidatas, y no quiero usar su hashtag, pero es Tiempo de Mujeres. Esta es la ley paridad en todo nos dio las cuotas para poder llegar a los lugares de toma de decisiones. Decía Leti, es algo muy nuevo, pero en realidad tenemos 70 años luchando por esto. Desde que se nos dio el derecho a votar y ser votadas, solamente hemos tenido unas cuantas gobernadoras y apenas ahora tenemos la opción de llegar tenemos 10 y hay, estas son las actuales. Entonces tenemos 10 gobernadoras, 11 si siguiera en el poder Claudia Sheinbaum. Y pensemos que de cientos de gobernadores que hemos tenido durante todos los años de vida independiente de México, solamente hemos tenido unas cuantas gobernadoras, empezando en el 79 con Griselda Álvarez Ponce de León, pues no podríamos decir que hemos llegado a los lugares donde supuestamente nos ponían. Y por eso son muy importantes las cuotas, porque gracias a la aprobación de esta ley de paridad en todo, hoy tenemos una presidenta del INE, una presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y vamos a tener una presidenta electa el 2 de junio. Bueno, altamente probable. Vamos a tener una presidenta electa, nunca se sabe. Hemos tenido solamente estas candidatas a la presidencia y claramente muchas de ellas han sido testimoniales. Solamente Josefina Vázquez Mota, que era de un partido grande, y hasta ahora Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Esta es la primera vez en la que entran estos 10 artículos en vigor. ¿Qué es lo que, nada más déjenme regresarme un poquito, qué es la ley paridad en todo? Se aprobó en el 2018 gracias a un lobby bastante fuerte de un grupo de mujeres que entraron por primera vez a la primera legislatura paritaria que tuvimos en 2018, encabezadas por Marta Tagle y varias otras feministas, que lo que buscaban era que se aprobara esta ley que le daba la mitad de las candidaturas a las mujeres. ¿Por qué? Porque se había vivido una gran cantidad de violencia política de género, que no se les daba a las mujeres o las candidaturas, o se les daban candidaturas que iban a perder. Entonces eso resultaba en que la mayoría de los hombres, las personas que estaban en el poder, fueran hombres. Hoy en día tenemos 28% de los estados y más de 43,000 personas gobernadas por una mujer. Ay, no, me estoy regresando, disculpen. Así ha sido cómo ha evolucionado la paridad en distintos lados, en distintos países. Piensen que esto es el promedio en América Latina, 35%. Y en 2018, que fue la primera legislatura paritaria en México, logramos el 50%. Solamente nos ganan Nicaragua y Cuba. Pero el resto de América Latina, si vamos hacia Haití, el 2%, todos están por abajo del 30%. ¿Esto qué significa? Que el 50% de la población no tiene acceso al poder, a las tomas de decisiones.
Así es como ha evolucionado nuestra Cámara de Diputados. El Senado de la República tenía 26 mujeres senadoras en 2000, de 2000 a 2006. Y esto no es hace mucho tiempo, probablemente sea cuando algunos de ustedes nacieron. Y pasamos de esto a esto en relativamente poco tiempo, pero en realidad esto es una lucha de más de 70 años. Y así es como está actualmente. ¿Qué nos falta todavía por evolucionar? Bueno, tener más mujeres en las alcaldías, más mujeres en las presidencias municipales, en los congresos locales, tener más presencia en los lugares de toma de decisiones, y para eso es que necesitábamos que existiera esto. ¿Cuáles son los mayores riesgos de tener mujeres candidatas? Bueno, ahí sí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que hacer campañas como mujer o como hombre es exactamente igual? Todas las mujeres contestan, claro que no, porque todas estamos más conscientes de lo que ha sido. ¿Cuál ha sido una de las mayores críticas que se les han hecho a las dos candidatas a la presidencia? El físico, ¿no? El sobrepeso de alguna, el cabello chino de la otra, si tiene los dientes chuecos. Y claro, la imagen siempre ha sido un tema de comunicación política muy relevante, pero cuando hablamos de mujeres, la violencia estética toma un lugar más importante. Preguntarles por sus hijos, preguntarles por cómo equilibran la vida doméstica y las labores de cuidados. ¿Eso en qué se ha traducido también? Que todos los candidatos y las candidatas y el candidato hablan del sistema de cuidados porque es una agenda que se impulsó gracias a la paridad en el Congreso. Sin embargo, todavía no sabemos ni bien a bien de qué va a tratar, si es poner más guarderías o tener casas de cuidado o utopías como las que propone Clara Brugada. No tenemos muy claro hacia dónde va el sistema de cuidados, pero ya se habla de él y eso ya es una ventaja. Tampoco tenemos muchas propuestas feministas por parte de las candidatas y eso también ha sido una de las demandas por parte de los grupos y las colectivas de mujeres porque no garantiza tener una mujer en el poder, tener una perspectiva de género. Esta si quieren se las puedo pasar después. Esta es la evolución de cómo han cambiado las cuotas. En 1997 solamente la primera ley que se hizo fue de no tener más del 70% de las personas del mismo sexo en la Cámara, hasta evolucionar a la de 2019. Este año tenemos 8 gubernaturas, solamente en Puebla solamente hay hombres contendiendo. En muchas, como Morelos, por ejemplo, solo hay mujeres contendiendo. Entonces vamos a aumentar exponencialmente el número de mujeres gobernadoras. Y digo exponencialmente porque con que aumenten una o dos, pues ya en porcentaje es muchísimo. Y van a aumentar en Cámara de Diputados, en el Senado, en la Presidencia de la República. Y el cambio de juego en las campañas es eso. Tenemos que cambiar nuestra forma de comunicar, tenemos que hablarles distinto a nuestro electorado y también tenemos que hablarle a estas mujeres que van a votar, ya sea por un hombre o por una mujer, porque no necesariamente el ser mujer te hace saber lo que es la perspectiva de género. Y también otro de los riesgos grandes que hemos encontrado en este proceso, sobre todo que ha sido el más violento de nuestra historia, que cada día recibimos 2 o 3 notas de candidatos asesinados, sobre todo en lo local, o de amenazas o de extorsiones. También existe la violencia política de género y esta se ha visto como un riesgo, si bien no como un riesgo a las elecciones como lo es la violencia física, aunque pues hemos tenido mujeres candidatas que han sido asesinadas en este proceso electoral, también hay que saber que
la forma en la que estamos viviendo este proceso electoral también va a ser muy violento. Tenemos herramientas como la inteligencia artificial, los deepfakes, que seguramente ustedes conocen muy bien, y el anonimato de las redes sociales, que facilita muchísimo el uso de la tecnología para que el anonimato sea sea un vehículo para ejercer la violencia. Seguramente van a preguntar si van a alegar, bueno, es que a los hombres también les pasa, pero la naturaleza de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es distinta, es simbólica, es hablar de sus familias, es hablar de su físico, y es hablar de la falta de capacidad. No sé si me estoy excediendo muchísimo ya con el tiempo, ¿vamos bien? Esta frase de Hillary Clinton de 1995 me gusta mucho porque pareciera que ya logramos, ¿no?, que los derechos humanos sean reconocidos, sobre todo pensando en que hoy, en 2024, la mayoría de las mujeres en el mundo no tienen acceso a la salud por igual, que tenemos retos de salud distintos, que, bueno, claramente, como veníamos comentando, pasan por el tema de una menstruación digna, o pasan por, no solamente es cáncer de mama, hay distintas enfermedades que les pegan distinto a las mujeres. No hay acceso a la toma de decisiones, no hay acceso en muchísimos casos también a la independencia económica. Y entonces todos estos derechos humanos siguen siendo un reto pendiente para mujeres, para nosotras, y la única forma en la que lo vamos a conseguir es justamente accediendo a los lugares de toma de decisiones. Por eso es tan importante que sigamos insistiendo, sigamos luchando, aunque sea cansado, seguir ocupando más espacios, porque las cuotas no nacieron como una concesión graciosa de los hombres en el poder. Fue una lucha de todas y una lucha de muchísimos años, y que apenas empezamos a ver este fruto. Ahora necesitamos tener más mujeres en el poder con poder. Ahora ya llegamos a tener la paridad, ya tenemos más mujeres en estos lugares. Ahora hay que dejar que las mujeres tomen decisiones y que se ejerzan políticas públicas en favor de ellas. Tener presencia en medios, comunicar, evitar la violencia política de género, esos son temas que nos van a atañer a la hora de hacer campañas. También que hay muy pocos dientes por parte del INE y del tribunal para castigar la violencia política de género. Se meten a un registro, hay algunos, ¿no?, se les pide que tomen cursos, pero en realidad la violencia política de género debiera ser castigada, si bien no me atrevo a decir más duramente, sí, que sea algo que haya que le dé a los candidatos y a las demás personas razones para no hacerla. Y violencia política claramente ha sido estos son los lugares donde más han sido sancionados, pero quiero referirme a un caso que ha sido muy sonado, que fue el de Salinas Pliego en contra de Citlali Hernández, donde se le ejerce violencia política por el cargo que tiene como presidenta de Morena, pero sobre todo por su físico. Ese tipo de cosas hay que empezar a erradicarlas, y eso también se logra haciendo campañas distintas. Recordemos también que en la lista nominal hay 97 millones de personas, de las cuales el 52% son mujeres. Hay que hablarles a ellas y tener claro cuáles son sus demandas. Si necesitamos una agenda, sí, definitivamente necesitamos una agenda de género. ¿Qué agenda es la que necesitamos? ¿Qué es la agenda que deben de impulsar ahora que están más mujeres en el poder? ¿Y cómo podemos hacer estas promesas de campaña siendo candidatos, candidatas, para que incluyan la perspectiva de género en todo lo que hacen? Y pues yo la verdad prefiero dejarle el espacio a mis
compañeros, y que cuando terminemos, si quieren hacerme preguntas, me las hagan. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y pues aquí seguimos. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, no sé si se oye. ¿Sí? Gracias, Ale. Vamos a pasar para que tengamos chance de interactuar al final y tener que nos hagan preguntas y demás. Le vamos a dar la palabra al maestro Porfirio Cruz, que nos va a hablar sobre las tendencias actuales. Muchas gracias a las autoridades de esta universidad por darnos la oportunidad de participar, compartir conocimiento con ustedes. Evidentemente, los que estamos aquí enfrente no somos dueños de la verdad. Venimos a exponer lo que hemos aprendido, lo que sabemos sobre el fenómeno electoral. Agradecemos a las autoridades, a los coordinadores del programa, a Leticia por invitarnos, muchas gracias, y a ustedes por haber venido a este conversatorio el día de hoy. Espero ahorita que pongan la presentación y continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Le das a la siguiente? Ya, listo. A ver, antes de hacer mi presentación o desarrollar mi presentación, quiero hacerles dos aclaraciones. Lo primero que vengo aquí a presentarles no es mi opinión personal sobre el tema de las elecciones y lo que está pasando con los candidatos rumbo a la presidencia. Es derivado de lo que se ha publicado en el tema de encuestas y el análisis que yo he hecho en la agencia. Entonces no es una opinión personal, es lo que está allá fuera con la información que se ha recopilado, ¿no? Y lo segundo que quiero decirles es que no vengo a hablarles de un árbol, vengo a hablarles del bosque. No vengo a hacer un análisis muy particular de la encuesta que se publica hoy en día, en la mañana, en el periódico, o el que publicó la agencia que hace encuestas digitales. No vengo a hablarles de eso. Vengo a hablarles del conjunto de encuestas. Porque me parece, y como recomendación para cada uno de ustedes, es si quieren analizar la información, analícenla de manera global, ¿no? Entonces, hay distintas metodologías para estimar intención de voto, y yo creo que lo mejor es leer de manera global cada una de estas. Por fortuna, tenemos algunos, yo les llamo agregadores de información, sitios de internet donde recopilan toda la información que se publica en el tema de encuestas. Uno de estos sitios, y estoy retomando lo que están viendo enfrente, de un sitio que se llama Oráculos, unas personas que recopilan información sobre el tema de encuestas, y es lo que estamos viendo. Es la tendencia agregada de intención de voto para la elección presidencial, y es lo que estamos viendo. Y esa es una de las gráficas que les voy a explicar. Y el otro, les adelanto, es de otro sitio que se llama polls.mx. Es otro agregador, cada uno con su metodología, y lo que hacen es, digamos, con un método estadístico, decir cuál es en el agregado la tendencia que tienen todas las encuestas, ¿vale? Bueno, entonces yo voy a hablar del agregado, no voy a hablar de algunas cosas en particular. Y yo lo que quiero desarrollar con ustedes, mencionarles, es, digamos, 10 hallazgos que podríamos mencionar sobre el tema de intención de voto presidencial. Y el primero de ellos, y lo conecto con el tema de Ale, que por cierto, Ale, el tema muy, muy interesante, qué buena reflexión sobre el tema de género. Y lo primero que quiero reflexionar con ustedes, viendo estas gráficas, la anterior y esta, es nosotros quienes analizamos encuestas vemos probabilidad. Ale dijo que el fenómeno puede cambiar. Nosotros quienes analizamos o utilizamos el método cuantitativo para analizar fenómenos sociales, nosotros vemos probabilidad. Y hoy en día la probabilidad, y el primer hecho que quiero desarrollar con ustedes, viendo un poco el gráfico, es que la probabilidad de que tengamos una presidenta por primera vez en el país es altísima, ¿no? Vemos que la gráfica lo que nos dice es que, y ya por todos sabidos o por muchos sabidos, es que la intención de voto por la candidata Claudia Sheinbaum, ella se ubica en primer lugar, ¿no? Podríamos estar especulando sobre cuánto exactamente tiene de intención de voto, pero en este caso este agregador que estamos viendo, voy a nada más quedarme con este primer agregador. Si vemos, nada más voy a hacer referencia al primero, por ejemplo, Oráculos, nos da en el agregado una intención de voto en el mes de abril para Claudia Sheinbaum de 58%, en el caso de Xóchitl Gálvez 36%, y en el caso de Jorge Álvarez Maínez un valor de 6%. Muy parecido a lo que nos muestra el otro agregador, polls.mx,
En el caso de Claudia Sheinbaum nos da un valor de 57%, en el caso de Xóchitl Gálvez nos da un valor de 34% y en el caso del candidato de Movimiento Ciudadano nos da un valor de 9%. Si nos damos cuenta, creo que son muy similares, digamos, en el margen se mueven, pero algo nos queda muy claro y es lo primero que vengo a decirles, es que la probabilidad de que nos gobierne una presidenta es muy, muy alta, ¿no? Entonces, en este caso, en primer lugar se ubica Claudia Sheinbaum y en segundo lugar Xóchitl Gálvez, ¿no? Y en un lejano tercer lugar está el candidato de MC, Jorge Álvarez Maínez. Lo segundo que quiero decirles y quiero que vean un poco en ambas gráficas es, pues en realidad no se ha movido mucho la intención de voto, ¿no? Desde septiembre, desde septiembre que cada una de las coaliciones eligieron a sus candidatos, la verdad es que no hemos visto un movimiento sustantivo en la intención de voto. Por ejemplo, digamos, ahorita no lo puedo mostrar, pero si ustedes se meten a estos sitios, si ustedes puntean con el mouse las fechas y pueden ir recorriendo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, para septiembre del año pasado, donde ya sabíamos quiénes eran los candidatos de cada uno de los partidos o alianzas que iban a competir en la elección presidencial, tenemos que, por ejemplo, la intención de voto para Claudia Sheinbaum era 63% en el agregado, ¿no? Y para Xóchitl Gálvez era 30%, entre 28 y 30%. Y para el candidato de Movimiento Ciudadano era 7%. Y si vemos el dato más reciente, que ustedes lo pueden ver al final, nos damos cuenta que pues, no se ha movido mucho, ¿no? O sea, en realidad, Claudia Sheinbaum, si bien ha disminuido algunos puntos, pero son 5 puntos, 6 puntos, ¿no? No es mucha la disminución de intención de voto. Tampoco es el incremento que ha tenido Xóchitl Gálvez. Podríamos decir que el incremento en los últimos 6 meses de intención de voto para Xóchitl Gálvez es de aproximadamente 4 o 6 puntos porcentuales en 6 meses. Y el candidato de Movimiento Ciudadano tampoco, digamos, la intención de voto en los últimos 6 meses se ha movido demasiado. Oscila entre 6 y entre 7 y 8 puntos, ¿no? Un poco siguiendo los datos de estos agregadores que estamos viendo en pantalla. El tercer punto que quiero mencionarles es el tema de que el presidente, digamos, ya como parte del análisis estadístico que he hecho particularmente yo y seguramente otras agencias, el presidente el principal activo de la campaña de Claudia Sheinbaum es el presidente López Obrador. Cuando nosotros corremos modelos estadísticos para tratar de explicar el voto que se tiene hacia la candidata de Morena, lo que nos damos cuenta, y un poco para quienes sepan un poco de modelos estadísticos, el valor o la variable que más nos explica o más se correlaciona con la intención de voto de Claudia Sheinbaum es el nivel de gestión o la aprobación que se tiene del presidente López Obrador. Evidentemente hay otras variables que también nos explican la intención de voto, por ejemplo, identificarse con Morena, ¿no? O sea, esta identidad partidista que mucha de la literatura de la ciencia política nos dice que es un predictor de voto, o también lo que nos damos cuenta, bueno, un poco, el activo más importante, y eso porque lo hemos visto a través de modelos que hemos corrido, estadísticamente es el activo más importante, o la intención de voto, o la correlación más alta que vemos con intención de voto es la aprobación de gestión del presidente López Obrador. Otro de los hallazgos que quiero compartir con ustedes es en dónde se encuentran los votos o los votantes de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Lo que nos dice el análisis estadístico es que si bien cada vez que hacemos los cortes por cada uno de los segmentos, cuando analizamos la intención de voto, por ejemplo, en el tema de sexo, por ejemplo, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿dónde está la intención de voto de Claudia Sheinbaum versus los demás candidatos? Nos damos cuenta que la candidata Claudia Sheinbaum casi gana en todos los segmentos, pero la pregunta es, ¿en dónde obtiene más votos Claudia y en dónde obtiene menos votos? Entonces ahí, digamos que en los segmentos en donde más intención de voto o más preferencia electoral tiene la candidata de Morena es en los siguientes segmentos. Personas que pertenecen o reciben algún programa social, sería el primero. Segundo, que se identifiquen, como ya les había dicho hace unos minutos, que se identifiquen con Morena. El tercero, que sean mujeres. Cuando aislamos el tema de género, o sea, entre las mujeres a quienes prefieren a Claudia Sheinbaum o a Xóchitl Gálvez, la mayoría de las mujeres prefiere a Claudia Sheinbaum. Las personas que tienen entre 18 y 29 años, también de ahí obtienen un porcentaje importante los votos, la candidata Morena. Las personas que son adultos mayores también tienen una intención o preferencia o intención de voto por Claudia muy importante. Y el último, que tienen niveles de escolaridad
de primaria o secundaria. Entonces, ahí es donde radica mucho de la intención de voto que tiene la candidata Moreno. La pregunta es, ¿y en dónde están los votantes? Entonces, de Xóchitl Gálvez, y eso es el siguiente punto que quiero mencionarles, si bien casi en todos los segmentos gana Claudia Sheinbaum, sí hay algunos segmentos en donde la candidata del PAN y sus aliados obtiene también porcentajes de intención de voto importantes, pero son menos estos segmentos. Y particularmente lo hemos detectado en 3 segmentos. El primero de ellos es que se identifiquen con el PAN o algunos de los partidos que o de la alianza que ella encabeza, ¿no? Entonces puede ser que se identifiquen con el PRI, con el PRD o con el PAN. Entonces, ahí saca una parte importante de sus votos. El segundo es que tengan una edad de 30 a 50 años más o menos. Y el último es que tengan un nivel de escolaridad de universidad o posgrado. Es ahí donde están los votos de Xóchitl Gálvez. Otra de las cosas que quiero mencionarles, y lo vamos a ver a través de esta, nuevamente por ser una gráfica estática, no puedo mostrarles la intención de voto, pero otra cosa que hemos observado es el tema del tropiezo que tuvo Movimiento Ciudadano. Cuando Movimiento Ciudadano tenía como candidato, y estamos hablando de antes de septiembre del año pasado, cuando el candidato era Samuel García, veíamos en ese momento intención de voto por Movimiento Ciudadano de casi 2 dígitos, que oscilaba entre 10 y 15 puntos. Entre la mala planeación, el error estratégico, como ustedes le quieran llamar, que le pasó a Movimiento Ciudadano, lo que nos damos cuenta es que a partir de ese momento la intención de voto por Movimiento Ciudadano disminuyó. Entonces, y ya como les he mencionado al principio, no hemos visto un incremento importante y se mantiene entre 7 y 8 puntos, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos observar es este error estratégico que tuvieron los de Movimiento Ciudadano de posicionar a un candidato que después ya no pudieron, ya no tuvo el derecho a participar o aparecer en la boleta electoral de las próximas elecciones. También quiero compartirles otro hallazgo que hemos observado al analizar las encuestas y tiene que ver con el tema de ¿y qué pasó después del debate? Pues la verdad es que viendo la gráfica, digamos, si podemos posicionarnos hace 2 semanas y vemos con respecto al último punto, pues la verdad es que no ha pasado nada. O sea, no, los debates o el debate entre los candidatos y las candidatas a la presidencia no movió mucho la preferencia electoral, ¿no? Entonces, a lo más lo que ha ocurrido es que Claudia Sheinbaum, si queremos estirar la liga, disminuyó 1 punto y Xóchitl Gálvez incrementó 1 punto. Y eso es a lo más, ¿no? Pero la verdad es que pueden ser movimientos en el margen, pero básicamente podemos afirmar que no ocurrió algo importante. Otro tema que quiero desarrollar con ustedes, y lo desarrollo de manera de pregunta, es, ¿entonces puede Xóchitl Gálvez alcanzar a Claudia Sheinbaum? Y aquí quiero hablarles de 3 variables que nosotros tomamos en cuenta un poco pensando en esta, digamos, qué es lo que necesitamos, digamos, utilizando un marco analítico. Yo les diría que quienes analizamos este tipo de información derivado de encuestas, para poder responder a esta pregunta utilizaremos 3 variables. El primero de ellos tiene que ver con la tendencia. Es decir, si Xóchitl Gálvez trae una tendencia ascendente, pues es buena señal, ¿no? Es decir, que en algún momento podría alcanzar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Parece ser que la gráfica nos está diciendo eso, ¿no? Que tiene un incremento, una tendencia positiva. Perfecto, está bien. Pero hay otra variable importante que nosotros también analizamos, es la velocidad, ¿no? Entonces, es decir, o esa pendiente, qué tan pronunciada es, ¿no? Entonces, es decir, sí basta con crecer, pero hay que crecer a una velocidad importante porque la distancia entre uno y otras sí es sustantiva. Desde septiembre más o menos la diferencia entre una y otra era de 30 puntos. La verdad es que los datos más recientes agregados que estamos viendo o que ustedes están viendo en la pantalla nos están diciendo que hay una diferencia de más o menos 24 puntos, ¿no? O sea, digamos, está cerrando la diferencia, pero no tal vez a la velocidad a la que quisiera la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no? Y la tercera es el tiempo, es otra variable que juega en contra de la campaña de la candidata del PAN, porque pues restan, una vez concluyendo esta semana, restarían 5 semanas nada más antes de que ocurra la elección, y la verdad es que si hacemos un poco, digamos, estiramos la liga y hacemos, digamos, asumimos que el mundo es constante, pues estamos viendo que la candidata del PAN está ganando más o menos 1 punto porcentual por cada mes de campaña. Para poder empatar la elección, digamos, si asumimos que ese fuera un crecimiento constante,
pues tardaría Xóchitl Gálvez para empatar la elección 12 meses. O sea, necesita 12 meses de campaña, digamos, pues, para poder empatar la elección, no ganarla, empatarla. Y entonces 13 meses para poder ganar una elección, digamos, manteniendo todo constante, ¿no? O sea, es decir, pueden ocurrir en estas 5 semanas muchas cosas, pero los datos lo que nos dicen no son eso, ¿no? Que la diferencia es mucha y que tendrá que hacer un esfuerzo importantísimo para poder, digamos, empatar o estar cerca según los datos agregados. También hay algo que juega en contra de la candidata Xóchitl Gálvez, porque algunos podrían decir, bueno, ¿y qué tal si de repente la siguiente semana comienza a despuntar Xóchitl y gana 3 puntos? Por lo que vemos parece ser que todo lo que pierde Claudia lo gana Xóchitl. Y la verdad es que no es tan lineal como pareciera. Lo que nos hemos dado cuenta analizando la información es que esos votantes que vemos que va perdiendo Claudia Sheinbaum no necesariamente se transfieren de manera directa a la candidata Xóchitl Gálvez. Algunos de estos votantes que deciden ya no votar por Claudia Sheinbaum, lo que está pasando es que se van a una indecisión, como decir, bueno, pues tal vez, ya no voy a votar por Claudia, pero tampoco me queda tan claro qué voy a hacer. Otros están tomando la decisión de no ir a votar. Entonces, bueno, pues la diferencia es tan amplia, pues que la verdad es que no quiero ir a votar. Ya, está ganado, Morena va a ganar la elección, ya para qué votamos. No, Claudia no necesita mi voto. Y algunos pocos están yendo a Movimiento Ciudadano. Entonces esa transferencia no es lineal y eso también juega en contra de la campaña de la candidata Xóchitl Gálvez. Y el último punto que quiero desarrollar con ustedes y tiene que ver con algo que está ocurriendo también es, digamos, les voy a platicar un poco como de la cocina de lo que se está haciendo en el tema de encuestas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de encuestas, lo que nos estamos dando cuenta es que hay una pluralidad de metodologías de cómo se hace la investigación social y particularmente cómo se estima la intención de voto. Cuando ustedes abren los periódicos, se meten a un sitio de internet, leen alguna nota que les llega en sus redes sociales o en sus celulares, tienen que analizar la información y nos damos cuenta que hay una variedad de metodologías y en ocasiones algunas encuestas dicen alguna cosa y otras dicen otra. Pero les voy a mencionar ahorita rápidamente cuáles son los métodos que ahorita se están utilizando para hacer estimación electoral y nos damos cuenta que hay una pluralidad. El primero de ellos, por ejemplo, son encuestas telefónicas. Y aquí hay dos variantes. Hay quien hace encuestas telefónicas con agente telefónico y hay quien hace algunos ejercicios que ya les llaman encuestas telefónicas robots, ¿no? Entonces, las encuestas telefónicas robotizadas son aquellas que dice, por favor, si va a votar por el candidato por el candidato A, marque 1. Si usted va a votar por el candidato B, marque 2, ¿no? Son robotizadas. Entonces hay dos métodos. Y ahorita les voy a platicar de la tabla que están viendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de encuestas en vivienda, bueno, evidentemente, ¿no? También vale la pena mencionar que las encuestas en vivienda en algunos lugares tienen problemas, ¿no? Para poder acceder. Por ejemplo, hoy en día si dijeran, hagamos una encuesta en la alcaldía Miguel Hidalgo, pues hay tantas zonas que son cerradas, por ejemplo, edificios donde los encuestadores no pueden entrar o zonas residenciales donde pues, hay seguridad y no se puede ingresar. O sea, digamos que las encuestas en vivienda también hoy en día tienen muchos problemas para poder estimar. Sin embargo, sigue siendo una herramienta válida para poder hacer investigación social. El tercer tipo de encuestas que estamos viendo es encuestas en redes sociales, ¿no? Hace mucho ya se descartó el tema de Twitter, por ejemplo, ¿no? Hay quien hace ejercicios en Twitter o en Facebook, ¿no? Facebook, por ejemplo, la penetración que tiene Meta, pues la verdad es que alcanza muchos segmentos. Sin embargo, tiene algunos problemas metodológicos, pues no sabemos quiénes responden. Yo siempre utilizo la analogía de que mi hermano tiene 5 cuentas de Facebook. ¿Por qué razón? No sé. Pero bueno, él tiene 5 cuentas de Facebook y en ocasiones a cada uno de nosotros me han llegado, por ejemplo, encuestas en redes sociales pensando en que yo vivo en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero pues me llegan encuestas para responder del Estado de México y cosas así. Entonces, este tema de las encuestas en redes sociales en ocasiones son imperfectas, pero bueno, es una metodología que algunos están utilizando para estimar intención de voto. También hay encuestas en paneles digitales, ¿no? Entonces hay participantes en el país que en ocasiones a través de un incentivo que se les da, pues participan contestando encuestas, ¿no? Ya hay alguna técnica o algunas agencias que utilizan esta técnica para poder hacer este tipo de investigación. Hay otros que hacen encuestas a través de WhatsApp, ¿no? Mandan no sé si a una serie de suscriptores o a generadores de números aleatorios y les mandan a ustedes o a la población en general
una liga para que participen en alguna encuesta y ya quien decide participar, pues bueno, contesta la encuesta. Y hay un último método que ahorita creo que muchos están utilizando también, que son encuestas híbridas, es decir, una combinación de alguna de ellas, ¿no? Como sabemos, si pongamos el ejemplo de las encuestas en viviendas, si sabemos que no podemos acceder a ciertos lugares, lo que vamos a hacer es una mezcla tal vez de una encuesta en vivienda con una encuesta telefónica, un poco para ponderar esos lugares a donde no podemos acceder, o hacemos una encuesta digital con una encuesta en vivienda, ¿no? Entonces, y esto evidentemente nos lleva a universos muy diferentes. Lo que justamente nosotros a principios de este año hicimos un ejercicio donde lo que estamos viendo son datos reales. Hicimos una encuesta telefónica, una encuesta en vivienda y una encuesta en un panel digital y preguntamos intención de voto. Y esas son las diferencias que estamos observando. Si se dan cuenta, por ejemplo, lo que obtenemos al hacer la encuesta telefónica, pues bueno, es un margen muy diferente al que estamos observando cuando hacemos una encuesta en vivienda, y también un poco diferente al que obtenemos cuando hacemos una encuesta en un panel digital, ¿no? Y es lo que estamos viendo, o sea, si hay una pluralidad y cada herramienta nos lleva a distintas estimaciones. Quienes nos dedicamos a esto, digamos, un poco la experiencia nos está ayudando a darle peso y una correcta interpretación a cada uno de estos, digamos, métodos, ¿no? Para poder, pues, digamos, ejercer para cuando trabajamos para algún cliente, darle la estimación y la mejor estimación para que él tome la mejor decisión, ¿no? Bueno, con esto dejo mi participación, les agradezco mucho. Bueno, pasamos la palabra a Reinaldo. Estamos como en el límite del tiempo para poder tener una conversación sabrosa al final. No te preocupes, la mía dura como 45 minutos. Pues muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Primero con Leticia, gracias por la invitación. Con Porfirio, con Alejandra, que son amigos míos ya de hace muchos años. Vengo a platicarles un poquito del proceso creativo de las campañas políticas. Un poco lo que quisiera yo de esta participación es que ustedes se quedaran con cómo utilizamos nosotros los consultores la información que se genera todos los días para hacer campaña. Nada más que si yo le dedico toda mi presentación a eso, me voy a tardar 2 minutos y me voy a quedar sin otras cosas que decir. Entonces quiero aprovechar los otros 10 minutos de la presentación para platicarles un poco de todo el proceso creativo. Y quiero empezar con una estadística que para mí es la más importante de todas. Es la estadística que determina mi profesión y en gran medida determina todas las decisiones que ustedes toman todos los días, determina todo su futuro. Y pues se las presento. Está un poquito difícil de entender, pero ahí va. Ahí está. 2%. Ahí donde lo ven solito, sin contexto, ese 2% nos afecta tanto que es difícil conocer los alcances. Ese 2% lo que indica es que de todo lo que vamos a escuchar, de todo lo que vamos a ver, de todo lo que van a ver en este café debate, ustedes solamente van a recordar el 2% de la información. Y sí, de lo que digamos aquí Porfirio, Alejandra y yo, solamente van a quedarse con ese 2%. Y entonces nos tenemos que preguntar cada vez que vamos a hablar en público, ¿cómo vamos a aprovechar ese 2%? ¿Cuál es nuestro 2%? Y tal vez mucho más importante para algunos, pues qué hacer con el resto del 98%. Es tan importante esto porque afecta a todos los ámbitos de la vida. Si eres maestro y das clases, tienes que tener claro cuál es ese 2% que quieres que tus estudiantes retengan durante todo el curso. Si eres godín de gobierno o godín empresarial, lo más importante que vas a tener que tener claro antes de entrar a una junta de trabajo es ¿qué quieres que tu jefe sepa? O al revés, si tú eres el jefe o la jefa, ¿qué quieres que las personas que trabajan contigo retengan? Este 2% es tan importante que cuando hacemos campaña no nada más tenemos que dejarlo así, o sea, este es mi 2% y ya me voy a comunicar. No, hay que hacernos 3 preguntas adicionales que nos van a guiar en todo el proceso creativo. Primero, ¿cuáles son los medios que debemos utilizar para comunicar este 2%? Y esta pregunta es muy importante por una razón en particular.
Cuando trabajamos, cuando somos godines, cuando somos consultores, cuando somos estudiantes o maestros, pues nuestro 2% afecta a 2, 3, 5 personas. Pero cuando somos candidatas o candidatos, ese 2% le llega a millones de personas. Si ustedes se pusieran a contar cuánta información política les llega a ustedes cada día, los resultados sorprenderían a la mayoría. Podemos hablar de un par de horas diarias de contenido de carácter político. Y obviamente es 2 horas de un sinnúmero de candidatas y candidatos, no nada más de uno. El universo de información política es tan amplio que tenemos que dedicarle todo el tiempo que podamos a diseñar nuestros mensajes, escoger los medios y empaquetar lo que queremos que la gente conozca de tal manera que sea fácil para ellos y que la puedan recordar. Y eso me lleva a estas preguntas. La primera, ¿hay medios que sean más eficientes que otros? Sí, y todo va a depender un poco de los propósitos de cada uno. La segunda pregunta es, ¿cómo hacemos llegar el mensaje a nuestro electorado? ¿Cómo lo empaquetamos? ¿Cómo lo envolvemos? ¿Cómo se lo presentamos para que incluso la gente que no esté interesada en política lo pueda entender y nos lo compre? Y tercero, ¿cómo construir ese mensaje? Si hay aquí estudiantes de comunicación o algún investigador en el tema de comunicación, me van a decir, oye, Rey, es que esas preguntas están al revés, y va a tener la razón. Generalmente en clases van a decir que primero se construye el mensaje, luego vemos cómo lo presentamos y al final decidimos los medios. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo por un estricto carácter pedagógico, es más fácil entenderlo de esta manera. Y entonces vamos a continuar con las respuestas de cada una de estas preguntas. Aquí voy a utilizar, para responder la primera, el modelo de Roberto Morris y Alex San Martín. Ellos plantean en un artículo interesantísimo que existe un antes y un después en la comunicación política. Y el parteaguas o el punto de inflexión es la revolución digital, el Internet. Hace 20 años, la mayoría de ustedes no se va a acordar, cuando nosotros estábamos estudiando, el conocimiento era muy costoso. Yo también estudié en una universidad pública en el norte de la República, y no había como aquí, que está bien padre, una biblioteca tan documentada. Era muy, muy difícil adquirir el conocimiento. Y entonces querías comprar un libro, híjole, todavía, en esos tiempos todavía eran los 90s, híjole, ya revelé muchos datos. No existía, ya sé, no existía Amazon, no existía Facebook, no existía casi nada de lo que tenemos ahora. Yo me acuerdo que la mayoría de los cursos universitarios eran con un libro, 2. Y en ese entonces las universidades, por lo menos en esa zona, trataban de que de sus profesores generaran un libro que pudieran vender a un precio accesible y que los estudiantes pudieran comprar y leer, y todo a través de un libro. Y entonces por eso los profes allá eran súper famosos, ¿no? Porque todo el mundo conocía sus libros. Pero no había internet. ¿Y eso qué generaba? Que toda la comunicación política tenía que ir a través de los mismos canales de siempre. Había 2 televisoras, 3 o 4 periódicos de circulación nacional y un puño de radiodifusoras. Y esos eran, ahí no había de otra. Y en ese entonces la comunicación se basaba en la autoridad de los medios. ¿Por qué? Pues porque la gente siempre quiere que se la pongan fácil, ¿no? O sea, si tú, en ese entonces que no había internet, había 3 medios y yo solamente compraba uno o consumía noticias de uno, pues si estaba en el Universal, pues debía ser cierto, ¿no? Porque el Universal seguramente tiene un conjunto de editores que se encargan que toda la información sea correcta, precisa, que cumpla con todos los criterios. Y entonces, si salía en alguno de los programas de debate de Televisa, wow, ya era ley. Y entonces no había una manera de discernir, era completamente la autoridad de los medios. Y en ese momento, la única manera que teníamos los candidatos de comunicar era hazte un jingle, hazte un spot atractivo y súbelo a esos 3 canales.
Oye, pero también radio. Ah, pues es el mismo jingle, pero nada más con el puro sonido. El Internet vino a cambiar todo, absolutamente todo. En resumen, ahora los medios basan su credibilidad en la aceptabilidad del mensaje. ¿Cómo es esto? Primero, un poco de contexto. Ahora el conocimiento es libre, prácticamente gratuito. Si tienes una computadora o un celular, puedes acceder a cualquier respuesta que te puedas plantear, de inmediato, sin ir a la biblioteca, sin comprar un libro, sin esperar a que te llegue, sin ir a pedírselo al compa que lo sacó de la biblioteca 2 días antes que tú. Y entonces, ahora lo que tenemos es un exceso de oferta de información, un exceso de medios. Ahora los medios son tantos, y cuando digo tantos estoy hablando de miles. Ahora las campañas cada vez gastan más dinero en medios alternativos en Facebook, que tienen 2, 3 mil seguidores, pero que pueden pautar por 200 pesitos tu nota, que en las estaciones de radio o en otras salidas más tradicionales. Y entonces, ¿qué pasa? Que los medios tienen esta tentación de modificar un poco el mensaje o modificar la noticia para ganar la atención de la gente. A esto algunos sociólogos ahora le llaman posverdad. ¿Por qué es eso? Es una modificación de la realidad, es una alteración de la realidad para hacerla más atractiva para el nicho específico al que está llegando cada uno de los medios. Y esto no es nuevo. Donald Trump así ganó la presidencia de Estados Unidos en 2016. En ese entonces no había tantos medios chiquitos, pero él se encargó de hacerlos crecer. Podríamos decir incluso que fue en ese momento donde se inventó este método del que les estamos hablando. Y ahora la confianza de los medios, pues no importa tanto, no importa la confianza de las instituciones, lo que importa es la aceptabilidad del mensaje. Entonces, ¿quieres enviar un mensaje que la gente te escuche? No importa si tienes la razón o no. Digo, es importante, ¿verdad? Cuando estás haciendo política y si vas a ser presidente de la República o presidenta de la República, pues es importante que tengas un mensaje real. Pero en verdad, lo que más funciona en este momento y con el sistema de medios que tenemos es ajustar los mensajes a la aceptabilidad de la gente. Y aquí avanzo con estas 4 premisas que podemos sacar del modelo de Morris y de San Martín. La primera es que nuestros mensajes, nuestra campaña política debe enfatizar creencias y valores preestablecidos. Si vamos en contra de eso, no lo vamos a lograr o vamos a tenerla muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere cambiar. Necio tú si estás obsesionado con cambiarlo. Es prácticamente imposible, y menos en el sistema de campañas políticas que tenemos, que prácticamente amordazan a los políticos durante meses y esperan que en 5 o 6 semanas se conecten con su electorado. Prácticamente imposible. El segundo punto es la reafirmación de los valores y de los sentimientos. Aquí hago una gran aclaración. No se trata de los valores de los medios, se trata de los valores y los sentimientos de la gente. Y los medios, sobre todo estos chiquitos de Facebook, son expertos en encontrar eso. Por eso cuando llegas con tus mensajes te dicen, no, pues es que eso no va a funcionar en mi audiencia. Te lo publico y te lo pauto, pero mi público no te lo va a comprar. Y ahora tenemos una nueva necesidad que también viene de Estados Unidos, que es la microsegmentación, es el punto número 4. Una vez que tienes una campaña bien diseñada con tus mensajes bien establecidos y quieres comunicarlo, ok, ya tienes estos 3 mensajes, ahora tienes que dividirlos en 10,000. ¿Cómo? Es un trabajo muy grande. Sobre todo en las campañas presidenciales hay ejércitos de personas que se dedican precisamente a empaquetar el producto principal en una serie de formas específicas que van a llegar a cada uno de los nichos de los que estamos hablando. El tercer punto me lo salté, es la radicalización de las opiniones. Nada funciona más en este momento que la radicalización.
la polarización. Es una estrategia bastante peligrosa, porque una vez que empiezas con la polarización, tú mismo, tú misma, no la puedes detener, no te puedes echar para atrás. El costo político sería altísimo. Lo que sí puedes hacer es polarizar un poco ahí tus mensajes, un poco para hablarle a la persona que se siente de este lado de la polarización o del otro. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿no? Que recapitulando un poco era cómo presentar estos mensajes de campaña a la gente. Hay muchos métodos, a mí el que más me gusta es el del storytelling, y yo siempre inicio estas pláticas con una cita de Gabriel García Márquez, que desafortunadamente todavía no me sé de memoria. No quisiera descorazonar a nadie, pero estoy convencido de que el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no. Y esto es muy importante porque muchos, sobre todo en todos los gremios hay debates, ¿no? Y va a haber consultores que te van a decir, no, es que el storytelling no funciona. Me anticipo, porque seguramente va a haber quien se los diga a ustedes. Y yo les voy a decir que el tema de las historias viene de cientos de miles de años atrás. Fue precisamente eso lo que nos permitió dar el salto cognitivo que nos tiene ahorita como humanidad. Si alguien ha leído el libro de Yuval Noah, de Animales a Dioses, ahí lo explica muy bien en las primeras 30, 40 páginas. Explica cómo el lenguaje que nosotros creamos se diferenció de los métodos de comunicación de otros animales que solamente podían alertarse de peligros o señalar fuentes de alimentación. Nosotros, por primera vez, hace aproximadamente 70,000 años, logramos hablar entre nosotros sobre cosas que no existían en la realidad. Ya no era un león, ya no era aquí la comida, ahora era hay un tótem, hay un Dios, hay un líder. Y desde ese momento empezó toda esta tendencia de persuadir a la gente para pues imagínense todos los propósitos que podían ser, para organizar al grupo, para tomar decisiones, para distribuir el alimento, para distribuir todos los recursos, o sea, para gobernar. Tenemos cientos de miles de años haciendo esto. Nuestro mundo ahorita gira en torno a estas historias, aunque no nos demos cuenta. Y en la actualidad, esto se ha documentado muy bien desde la neurociencia. Hay 3 funciones psicológicas bien documentadas de las historias que tenemos que conocer. La primera, genera pertenencia. Todos nosotros giramos en torno al gran mito de la mexicaneidad. Del catolicismo, algunos de nosotros. Y así podemos ir hablando de otras mitologías, otras historias, otras narrativas que no nos damos cuenta, pero ahí están. Y sobre todo en política, ahí están. Y esta pertenencia nos permite generar beneficios. ¿Se imaginan viviendo solos, ermitaños, en un bosque? Pues no, mejor vivamos aquí, donde, segunda función de las historias, donde tenemos certidumbre, donde hay controlamos nuestro contexto, lo dominamos, sabemos qué hacer. Y la tercera es probablemente la más importante para nosotros los politólogos y los estrategas electorales. Es un heurístico cognitivo poderosísimo. Los heurísticos cognitivos son mecanismos que tiene nuestro cerebro para facilitar el procesamiento de la información. Es decir, lo que decíamos hace rato, estas 2 horas diarias que recibimos de información política, ustedes quieren aventarse otras 2 horas al día para procesar esa información y determinar cuál de los 35 candidatos que escucharon es el más propicio para votar. Por supuesto que no, ni yo que me dedico a esto le quisiera dedicar tanto tiempo. El heurístico cognitivo dice,
tomemos este atajo. Ya hay varios heurísticos, no los voy a mencionar ahorita porque sí se nos iría toda la sesión, pero hay uno muy importante que determina mucho, que es este de la pertenencia, la autoridad. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a alguien que dice, ay, pues yo no sé de política, pero mi primo Porfirio es un experto y él me dijo que Claudia Sheinbaum va arriba y que lo más probable es que va a ganar? Pues yo, para ya no tener que pensar, pues digo, ¿qué quiero hacer? Quiero pertenecer, ay, no sé cómo usar esto, quiero pertenecer al grupo dominante. Pues ahí va mi voto por el que dijo mi primo, ¿no? Y hay muchos heurísticos, la pertenencia, la simpatía con el partido político, pero el más importante en este momento para lo que vamos a seguir comentando es esto de las historias, ¿no? Nos facilitan la información para no tener que pensar de más. Y entonces ya vamos avanzando, ya sabemos cómo, en qué medios vamos a transmitir nuestro mensaje, ya sabemos que tenemos que empaquetar nuestro mensaje en historias, pero otra vez, 2%. Ustedes pueden contar una historia y que en ese 2% se quede lo más importante. Yo les diría de rápido, no se puede. Piensen en la película que más les ha gustado, Harry Potter. 8 películas diferentes para explicarte que el maguito le fue a ganar al magote. Y ahí tenemos todos los elementos del storytelling, tenemos al villano, tenemos a los sabios, tenemos a los aliados, a los enemigos, a absolutamente todos. Y en política hacemos exactamente lo mismo. Y aún así, no podemos en una campaña política encapsular todo eso en un 2% de información. La herramienta más fácil para hacer eso es el falso dilema. Un falso dilema es un recurso retórico. Cada vez que una persona te diga, tienes 2 opciones, una o 2, te están tratando de convencer de que no hay más. Y en política todo se resume al falso dilema de ellos contra nosotros. Los malos, bueno, tú no, Leticia, me refiero a Porfirio, contra los buenos. Todas las campañas políticas hacen exactamente lo mismo. Y aquí tengo 3 ejemplos, 2 de ellos muy claros, uno de ellos no tanto. Y pues vamos a detenernos un momento para platicar sobre cada uno de ellos. La narrativa de la transformación. ¿Cuándo empezó la narrativa de la transformación? Algunos me van a decir que en 2018. Y pues van a tener mucha razón, fue cuando se empezó a brandear de esa manera. Pero en realidad, la gran historia, el storytelling de López Obrador empezó en 2006. Antes, cuando ya hablaba de la mafia del poder, de la corrupción, pues, quedémonos con esos 2 conceptos, corrupción, mafia del poder. Y 3 veces hizo campaña a nivel nacional diciendo, aquí la decisión es sencilla, que siga la corrupción o, en ese entonces era la honestidad valiente en 2006, y cada año lo fueron modificando, pero en realidad era la corrupción o nosotros que no somos corruptos. Ahora Claudia Sheinbaum literalmente nos presenta la imagen de arriba a la derecha, es un screenshot del spot que más utilizan. Estoy seguro que más de ustedes se acuerdan cómo empieza ese mensaje. Empieza, este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene 2 opciones. Continuar el camino de la transformación con alegría y esperanza y felicidad, o regresar al mundo de la corrupción y los privilegios. Xóchitl Gálvez la tiene bien difícil, porque en el mundo del storytelling tienes que tener claro que hay una metanarrativa, que es la metanarrativa del gobierno, que incluso muchas veces viene de Estados Unidos o viene
de todo el sistema occidental, es muy difícil de abatir esa metanarrativa. Y tú llegas como político a presentarte, ¿no? Así de, yo vengo con mi nueva narrativa. Pues sí, nada más que en la narrativa dominante tú eres el villano. Y es una narrativa dominante ahora, pero que tiene 20 años construyéndose. Y tienes 3 meses de campaña para revertir la narrativa dominante y posicionar la tuya. De entrada yo diría, pues es casi imposible. Sobre todo por el hecho de que en la narrativa dominante tú eres el villano. Y aquí está el falso dilema que nos presenta Xóchitl Gálvez: luchar o claudicar. Digo, está bien el golpecito que le da a su rival, pero en realidad no nos dice mucho. De hecho, no nos dice nada. Tan no nos dice nada que en el primer debate presidencial no lo utilizó. Y es básico, un estratega lo primero que te va a decir es que cuando sales a debatir, tu primer planteamiento debe ser: este es mi falso dilema. Obviamente no lo dices así, ¿verdad? Vas a decir, tienes 2 opciones, la corrupción y la alegría y el segundo piso y todas estas cosas, ¿no? Los 3 candidatos lo hicieron en el debate. Bueno, lo intentó Xóchitl, no le salió porque estuvo muy nerviosa. Claudia lo hizo muy bien, empezó con eso el debate, fue la primera en hablar. Maynes también lo hizo. Y de hecho, aprovecho para, antes de brincar a Maynes, ahí tal vez no alcanzan a ver, pero los que sí tengan una calidad visual que yo no tengo, pueden comparar la claridad de los spots. El de arriba es bastante sencillo: transformación, corrupción. El de abajo, yo no lo entiendo. De entrada, ¿a quién se le ocurre poner al presidente López Obrador, el personaje político más querido en los últimos 100 años, como el villano? No se puede. Es un suicidio político. Y ahora sí me salto a Maynes, ¿no? Aquí hago un paréntesis para contestarle a mi compadre Porfirio. El tema de Maynes, o sea, ¿por qué se cayó? Sí fue un error estratégico, pero yo voy a dar un paso más adelante. Maynes, la candidatura de Maynes se cayó no porque le hayan quitado la candidatura a Samuel. El gran problema es que el partido utilizó el mismo branding personal que tenían diseñado para Samuel García con Maynes. Y entonces imagínense, o sea, tienes a Porfirio. Porfirio está en campaña, con toda su elegancia, su elocuencia, toda su presencia. Y de pronto viene el villano del INE y le quita la candidatura. Y luego pones al Reinaldo, que no es tan elocuente, que no se preparó tan bien, y lo presentas como Porfirio. ¿Qué te dice la gente? Pues no, ese no es Porfirio, ¿no? Y luego 2 semanas después me tomo yo un video en el estadio con Porfirio, Porfirio muy ecuánime, elegante, viendo el partido, y yo borracho. Todo su branding de esas 2 semanas era: Porfirio es el jefe, Porfirio es el bueno, vota por él, en lugar de yo soy el candidato. Gravísimo el error. Y pues si no haber sido por la cancioncita, no habrían levantado. Y aún así no van a levantar, no van a llegar ni al 9-10%. Y no les diría tan mal, porque hay escenarios donde perdían el registro en varios estados. Y entonces llego al tema más aburrido de todos, que es, una vez que ya sabes cómo funcionan los medios y cómo vas a transmitir tus historias, y que ya sabes que tienes que dominar el arte del storytelling y contar una historia que sea aceptable para la gente, pues ¿cómo creas esa historia? ¿Con qué mensajes? Pues la respuesta rápida es a través de información confiable. ¿Cómo? Pues lo que te dicen las encuestas, lo que te dicen los grupos de enfoque y lo que te dice el bonito Big Data. Y hacemos encuestas para todo, o sea, Porfirio por el tiempo solamente nos habló
de las tendencias electorales a nivel nacional para preferencia, ¿no? Para presidente de la República. Pero encuestamos para saber qué piensan del régimen actual. Y cuando digo régimen, no hablo del gobierno de López Obrador, hablo de la Cuarta Transformación. ¿Qué piensan también del presidente? ¿Qué piensan de los secretarios de su gobierno, de otras instituciones importantes, del ejército, de las universidades? Hacemos encuestas para absolutamente todo. Todo lo que se dice en una campaña, por lo menos presidencial, está medido. Bueno, debería de ser. Hay candidaturas que luego dices, híjole, ¿quién te midió esas cosas? Luego, con mucho tiempo de anticipación, utilizamos los grupos de enfoque para conocer mucho más lo que piensa la gente sobre temas que es muy difícil aplicar. Digo, aquí te pediría, Porfirio, que tú me ayudaras a explicarlo mejor. Las encuestas tienen un límite. Hay cosas que no puedes preguntar en un cuestionario. Y esas cosas las puedes preguntar mejor en un grupo de enfoque con 20 personas, donde les presentas la imagen del candidato, donde lees el discurso, lees las propuestas, o antes les muestras la imagen del partido, les muestras su plataforma política, sus ideas, su narrativa. Y conforme ellos te van contestando, tú tienes ya elementos para modificar esa narrativa y modificar la campaña. Y estos grupos de enfoque se hacen todos los días en una campaña presidencial. Y concluyo con el tema del Big Data. El Big Data es cada vez más útil en las campañas, porque es como ir a preguntarle a la gente sin el enorme sesgo que genera el hecho de preguntarle a la gente. Porque hay sesgos que son bien difíciles de ir en contra. Nosotros levantamos una encuesta el año pasado para preguntar varias cosas que pues, no son políticamente correctas, pero que se tienen que saber. Por ejemplo, el simple hecho de preguntarle a los mexicanos, ¿prefiere a un presidente hombre o a una presidente mujer? Ya es misógino, ya es problemático, pero es básico para tomar decisiones. Y entonces nosotros nos encontramos que efectivamente eran 3 veces más las personas que preferían a una mujer en la presidencia que a un hombre. Y entonces dijimos, wow, es un gran descubrimiento, es la nota, y pues sí, salimos a comunicar en ese momento en radio, en televisión, el hallazgo. Pero hay un dato, y siempre hay un dato, que indica que el 50% de los encuestados no quiso contestar esa pregunta. Hay información ahí que no estamos viendo. ¿Por qué? No lo voy a explicar con ese ejemplo, lo voy a explicar con el ejemplo de Donald Trump en 2016. Todas las encuestas decían que Donald Trump iba a perder. Todas. Había una que traía empate técnico con Hillary Clinton. Y terminó ganando. Entonces los politólogos y los profesionales de las encuestas salieron a explicar que hay un sesgo que le llaman en inglés shy voters, que es personas que les da pena decir que van a votar por Donald Trump. Este sesgo lo eliminamos con el Big Data, porque literalmente nos estamos metiendo a sus redes sociales, no se preocupen, no nos metemos a sus redes sociales, solamente analizamos los clics que dan, qué les gusta. Los sistemas no dicen esta es la persona, simplemente dicen de las 10 millones de personas que de las 4 millones de personas que van a votar en la Ciudad de México, estas son las tendencias, esto es lo que dicen, lo que les preocupa, lo que tienen miedo, lo que quieren, y entonces ya tenemos mejor información. Tan precisa como que los chavos, híjole, tenía miedo de llegar a decir esa palabra una vez en público. Llegó el momento. Las personas más jóvenes usan esta palabra en específico para referirse al mismo problema. Las mujeres de este grupo etario utilizan esta otra palabra
y los varones mayores de 60, esta otra palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Un mensaje donde digamos, esto es inaceptable, ofensivo y misógino. Ya utilizamos las 3 palabras que utilizan los 3 grupos etarios más importantes para nosotros. Rey, Y entonces, para concluir, vamos terminando. ¿cómo vamos a usar ese 2%? Yo usaría siempre el 2% para presentar mi falso dilema y el resto para contar toda la historia. Muchas gracias. Gracias, Rey. Ahora, pues, les toca a ustedes. Aquí están a su disposición. Sí. Los segmentos. Bueno. Fue por la identificación al partido PAN, PRD, PRI y asociados a personas de 30 años y personas con estudios universitarios y de posgrado. En MC no escuché los segmentos, no, nada más para saber, ¿no? Y con respecto a eso de los estudios de las personas estudiadas, aparentemente dice que los universitarios y los de posgrado tienen mayor, no sé, quizá afinidad por votar por Xóchitl. Mi pregunta sería, bueno, eso tiene que ver con acerca de la interpretación de los datos, no sé si se puede hacer, porque por ejemplo, entonces significa que las personas estudiadas, no sé, tienen una mejor información que las personas de clase baja, porque son las que tienen más afinidad con Claudia Sheinbaum, o es un asunto de clase social. Esa sería mis preguntas. Gracias. Sí, yo quisiera hacer 3 preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacer, me gustaría primero adelantar una mínima reflexión. O sea, la primera es sobre la cuestión del voto y la política de género. A mí me gustaría encontrar ahí si es realmente verdadero el que el ser mujer y llegar a ocupar un cargo público feminiza la política. Si de alguna manera esto impacta en las conductas sociales, el que haya más mujeres en el puesto, o repite precisamente la vieja historia totalmente patriarcal y autoritaria que yo he visto en todas las diputadas de Morena y del PAN y de todos lados, que se insultan en la Cámara de Diputados de una manera absolutamente machista, clasista, racista y cualquier ista más que nos inventemos. Entonces, mi pregunta concreta es si eso efectivamente, el que haya mujeres, que es una conquista importante, no la quiero minimizar ni mucho menos, pero el que haya una conquista, que si la conquista que hemos alcanzado, las luchas sociales que nos han antecedido, las mujeres feministas de este país que han venido peleando de manera constante, el que la mujer tenga una visibilización absolutamente responsable, ¿sí?, para cambiar y transformar al mundo. Entonces, mi pregunta ahí concreta ¿es solamente las mujeres diputadas, las mujeres que tienen cargos públicos, traen corbata de machines? Mi pregunta, ¿actúan como los verdaderos patriarcales que dominan la política, como Andrés Manuel López Obrador? Entonces, mi primera pregunta, ¿ese es en ese sentido? En la política de género. Sí. Sí, en la política de género, ¿no? En la política de las estadísticas yo quisiera decir una cuestión y reflexionar y termino con mi pregunta. La pobreza es un gran capital político, ¿sí? Generar pobreza, mantener a los pueblos pobres, te da seguridad plena para mantener sobre de estos un dominio absoluto. Llámale como quieras, incluso que puede ir desde la democracia, entre comillas, hasta la dictadura de Chávez, ¿no?
Entonces yo pregunto ahí, que le repito, la pobreza, y por eso tan importante es los programas sociales que en este país se dan, porque de esa manera yo tengo un capital político asegurado. Si Morena tiene un capital político asegurado, son a todos aquellos a los que se les dan las famosas becas bienestar o los apoyos bienestar, que no estoy cuestionando los apoyos son necesarios, nada más que los ha capitalizado un partido, los ha convertido en su propaganda y en su perfil político más importante. Pero ¿qué hay detrás de estos programas sociales? Si hablamos de sociología y de responsabilidad en la investigación, se están dando todos estos apoyos a ancianos, a jóvenes construyendo el futuro, etcétera, restringiendo el presupuesto para salud, restringiendo el presupuesto para educación, restringiendo un montón de presupuestos de investigación, educación, ciencia, salud, deporte, recreación. En el gobierno de López Obrador se restringió a la investigación todo esto para poder dar esto y crear efectivamente un capital político que solamente beneficia a un partido. Entonces, de ahí las encuestas. Habría que ver qué onda con las encuestas. Las encuestas, el compañero investigador de este tema lo sabe perfectamente, son un retrato, son una imagen espontánea de las cosas, no son la verdad. Y además de ello, hoy en día, por ejemplo, se ha dicho y se dice con toda precisión que las encuestas han fallado en Europa, en Asia y en América Latina. En las predicciones para poder atinarle, el caso concreto aquí del Estado de México, ¿no? El Estado de México se decía que la candidata de Morena, ¿cómo se llama? Eufrosina o ¿cómo? Cristina o… Delfina, llevaba 22, 28% a la otra candidata del PRI, o del PRIAN, o como le llamen, a eso, ¿no? Resultó como una diferencia de 7.8. O sea, las encuestas no son la neta. ¿Qué hay detrás de las encuestas? Hay eso, políticas sociales que aseguran un público cautivo, una. Dos, Claudia Sheinbaum y Morena han empezado la campaña desde hace 3 años. Desde hace 3 años Claudia no era conocida ni en su casa, ¿sí? Y aunque haya sido líder del CEU, porque yo también fui líder, yo también estuve en el movimiento. Entonces, eso, fue jefa de gobierno, efectivamente, pero cuando me refiero a una conocida en su familia, me estoy refiriendo a la República en su conjunto. Entonces, mi pregunta, porque esto se debe generar debate, mi pregunta es concreta. ¿Las estadísticas hoy en día son seguras? ¿Las encuestas son seguras? No lo creo. Restrepo hoy saca un artículo muy interesante en el Universal, un artículo muy, muy interesante, donde está diciendo que hay otras formas de medir la voluntad política de la gente. Entonces, yo creo que hay que tener una lectura mucho más profunda sobre esto. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Es un verdadero placer estar con personas que saben tanto al respecto, sobre todo por dentro de la maquinaria de la campaña, ¿no? Uno se queda con montones de preguntas por un lado, pero por otro lado, me parece que han sido tan claras las exposiciones que solamente me aventaré a aventar una especie de hacerle como dicen, ¿no? De jurado del diablo y sobre todo viendo el proceso actual, y es muy sencillo. Ustedes como empresarios, una empresa que vende servicios, por llamarle así, sin un tono despectivo ni mucho menos, ¿qué le dicen a alguien que los quiere contratar, por ejemplo, de la candidatura de Xóchitl? ¿Qué le dicen? ¿No la vamos a ganar? O sea, hazle como quieras. ¿Y de todos le venden? La pregunta es, ¿cómo le venden? ¿Qué le venden a ella?
van con ella, van con Santiago Krill, no sé con quién se negocia eso, pero ¿cómo le hacen para venderle a alguien algo que está difícil? Yo supongo que con Maine pues todavía van y le dicen, tú sabes que está difícil, ¿no? Vamos a ver hasta dónde la levantamos. Pero ¿cómo le hacen con Xóchitl en este caso? Y estoy pensando también en Biden, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para realmente poder venderlo a él? Ya llegó al tope, ¿no? O sea, ya está difícil que suba. Ahora en la convención demócrata pues va a tener que haber cambio de relevo o algo así. ¿Cómo llega uno a venderle a alguien que la tiene tan perdida? Porque esa es otra cosa muy importante en la mercadotecnia de la elección. Gracias. Una última para que, si no, ya no vamos a. Sí, rápidamente. Esta idea del falso dilema que he estado mencionando, que República Amorosa, Transformación, Honestidad Valiente, ¿cómo nos lleva esto a que haya sandeces como decir que es comunista el presidente, como el falso dilema como más atroz en los Gilbertos Lozanos, y si lo han medido en personas ilustradas de cierta edad, o qué nos podrían decir de eso? Y esto también con la dificultad que tiene Xóchitl, que tiene que hablarle a 3 electores, a 3 partidos, de que si es trotskista, y luego con lemas. ¿Qué piensas de los lemas de tú te mereces, imagina como Bob Esponja, no tengas miedo? O sea, esos no son dilemas, y se ha posicionado. Y por último, esta parte que mencionaste del género, sobre esta parte de que preguntaste si hombre y mujer, que ganaría Maynes, en un patriarcado ganaría Maynes de todas, 3 dicen que sí, 1 dice que no. Pero los que no quieren contestar, tú considerarías, porque es un tema difícil de hablar, es un tema donde tú dices, ya de entrada si dices, voto por un hombre, ya eres machista y te va a caer la voladora y te van a agarrar a fregadazos, y mejor no dices nada. Entonces se vuelven cotos vedados políticamente correctos. Serían mis preguntas. Compañera, rapidito, por si no hay manera. ¿Y por qué no les resultó el nivel de estudios de las mujeres en este país? Porque dicen que solo votan por Seumann de primaria y secundaria, pero ¿cuál es nuestro nivel de estudio como mujeres? O sea, sí. Y nada más esta parte de por qué no les resultó, si cumple Xóchitl esta parte de la mujer pobre que vendió gelatinas, que tiene que ver con las historias, ¿por qué no le funcionó? Sí, bueno, primera cosa, que haya mujeres en el poder no significa que las mujeres que están en el poder piensen como mujeres, digamos, ¿no? No que tengan esta perspectiva de género. Y eso es algo que hemos dicho mucho, en particular con las 2 candidatas. Ha sido casi imposible sacarles una declaración en favor del aborto o en contra del aborto, o de las comunidades LGBT. Claudia dijo, ya hablamos mucho de las mujeres, pasemos a otra cosa en el debate. Claudia tiene este pasado que bueno, yo en particular siento muy ofensivo del día de la marcha del 8M del 2019, cuando salió al día siguiente a reforzar estereotipos de género con su trapito, la jefa de gobierno, a limpiar el metro, hablando de lo importante que era mantener los monumentos y no las vidas de las mujeres, con una falta de sensibilidad absoluta, que la ha ido queriendo corregir y que tampoco lo ha necesitado tanto, también. Hay que maximizar la oportunidad de las mujeres que sí tienen esta perspectiva de género que lleguen, y si no tenemos cuotas y si no tenemos este impulso, no va a pasar nunca. Porque para que llegaran las Patricia Mercado, las Marta Tagle y todas las feministas que sí ven con perspectiva de género, necesitaron que hubiera muchas otras. Y también es para mí muy importante decir, hay muchos hombres de muchos tipos en la política que tienen distintas posturas, tienen desde los Salinas y los jefes Diegos hasta los Maynes, ¿no? Tienes muchos hombres de muchos tipos, se les mide con una vara distinta. Lo que yo aspiro es tener más mujeres que haya de todos tipos, ¿no? Que haya mujeres que tengan todas las posturas, que sean de distintas extracciones, y que sí, finalmente haya más mujeres, te da más opción a que lleguen estas políticas,
pero también la parte importante es la que hacemos nosotras como sociedad civil, como nosotras como mujeres, en exigir este tipo de políticas. Una que puse como ejemplo fue el sistema de cuidados. Hace 10 años nadie hablaba de un sistema de cuidados. Hoy todas las candidaturas tienen una mención sobre el sistema de cuidados, y esto no simplemente es reconocer que las mujeres tienen una carga doméstica y de cuidado de adultos mayores y de niños muchísimo más alta que la tienen los hombres, un 98% más alta. ¿Qué significa? Que las mujeres necesitamos estas políticas públicas para que podamos ejercer nuestro derecho a trabajar, a tener independencia económica, y que el país empiece a funcionar mucho mejor. ¿Cómo? Todavía no sabemos cómo la van a implementar, ninguna de las tres, pero ya se habla. Hace 10 años no se hablaba. Ese es un ejemplo de cómo tener más mujeres te ayuda a poner cosas sobre la mesa que antes que ni siquiera se pensaban. Entonces, como vieron, en el 97 teníamos un 30% de mujeres como cuota en el Senado y en el Congreso. Ahora tenemos la mitad. Pues hay que hacer que esa mitad sea más representativa, y bueno, todavía nos va a tomar un tiempo, espero que no mucho. Y también quiero referirme a la pregunta del señor que no nos dijo su nombre, pero Tomás. ¿Cómo le vendes a los candidatos? Yo quiero pues, hablar de mi caso particular. Yo nunca les he vendido espejitos. O sea, para eso tienes los datos, para eso tienes cómo están las cosas, y hay que hablarles con honestidad. De repente con los candidatos se les sube la idea de que son candidatos porque un día tuvieron un auditorio lleno y dijeron, ya, yo jalo, ¿no?, a las multitudes. Y no es cierto. Entonces, sí ser honestos. Yo he llegado con candidatas y candidatos, en particular de Movimiento Ciudadano, y decirles, estamos conscientes de que no vas a ganar, ¿no? Y ¿qué es lo que tú quieres? Porque no todas las campañas se ganan ganando, valga la expresión. Entonces hay que saber qué es lo que quieres de esa campaña. Posicionar un tema, posicionarte tú, qué es lo que quieres hacer con esta candidatura que te están dando y esta oportunidad de tener foros públicos que te está dando. Y las demás creo que ya no me competen porque los números no son absolutamente lo mío. Pero, sí, bueno, y la de Xóchitl. Al final hay veces que uno tiene la idea de que algo va a funcionar, cierta historia va a funcionar, y a la mera hora no funciona. Hay muchos más factores que implican, que influyen en que una historia funcione o no funcione. No hay fórmulas que te ayudan a articularla, ¿no?, el storytelling, o el viaje del héroe, etcétera, pero no todas pueden ser idénticas porque no siempre funcionan igual. Y yo creo que aquí en el caso de Xóchitl fue que no se ha salido de ese voto, ¿no?, que mencionaba Porfirio, de los que ya hubieran votado por ella porque no quieren votar por Morena o no quieren votar por Claudia en particular. Entonces creo que ahí fue una falla en la estrategia, no de su historia. Pero bueno, muchísimas gracias. Una mención rápida, si me quieren seguir, yo tengo un programa de radio en ADR Networks por internet, mañana a las 9 de la mañana. Seguimos hablando de estos temas y escribo en la CDMX. Entonces también si quieren leerme ahí, pues yo sería muy feliz de leer sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra aquí a Porfirio. Bueno, trataré de dar respuesta. Me gustan mucho las preguntas, sobre todo que se dan en una comunidad donde hay estudiantes. Muchas de estas, tal vez ni siquiera yo podría responderlas, y es más, yo haría una invitación a que ustedes investiguen, ¿no? Yo lo único que hice una descripción, y muchos de estos en realidad tienen que ver con una literatura, con una descripción. Muchos de estos son publicaciones, ¿no? Hay que meternos a los datos, hay que explorar, oye, ¿por qué el mecanismo causal de que esto implique otro? Pues perdón, esto es una comunidad académica y con mucho gusto entrenle, ¿no? Yo lo único que hice fue describir lo que estoy viendo, y entonces creo que hay una invitación también a que ustedes exploren este tipo de información. Así como yo lo hago, también ustedes pueden encontrar hallazgos completamente diferentes o hallazgos mucho más interesantes. Entonces, puntualmente le daré respuestas a lo primero que nos preguntaba por ahí el compañero, que si las encuestas son seguras. A ver, tampoco vamos a tapar al sol con un dedo, ¿no? Entonces, evidentemente el instrumento no es perfecto.
¿no? Entonces, partamos de ese hecho. Es toda una discusión, incluso algunos, yo la verdad es que fíjense, aquellos que incluso ni siquiera creen en las encuestas en ocasiones las citan para poder argumentar a favor o en contra de ellas, ¿no? Entonces dice, bueno, pues es que Claudia va arriba. ¿Y cómo sabes que Claudia va arriba? Oye, y es que los pobres. ¿Y cómo sabes que los pobres? Porque en realidad la estadística te da una evidencia, si no, no podrías afirmar nada. Entonces, bueno, incluso quienes no creen en ocasiones la citan, pero quieren no creer, pero se vuelve parte del argumento y bueno. A ver, entonces hay dos tipos de fenómenos. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Es una discusión, no me quiero detener mucho en esto, hay dos tipos de fenómenos. El fenómeno de preferencia electoral es un fenómeno dinámico y tiene que ver con la percepción. Y la percepción cambia en todo momento. Imagínense que hoy en día en la mañana hubiera hecho una encuesta sobre algún candidato, ¿no? Entonces tienen esa impresión, esa preferencia y al mediodía nos enteramos un escándalo, golpeó a una mujer y vuelvo a hacer la encuesta hoy en la tarde. ¿Qué creen que va a pasar con la preferencia? Se va a mover y se va a mover de aquí, como bien decían, es un fenómeno dinámico en el tiempo. Fíjense nada más lo que ocurre y lo platicamos mucho con los candidatos. Cuando los que nos dedicamos a esta industria llegamos con el cliente y le decimos, oye, pues vas abajo por 10 puntos. ¿Qué creen que va a hacer el candidato? Muchas gracias, me voy a ir a mi casa a dormir. Pues claro que no, tiene todo el incentivo para decir, oye, le meto más dinero a la campaña, necesito más aliados, necesito ver de dónde saco más votos, dónde están los segmentos, qué si nos creen, dónde está el argumento, cuál es el escenario, necesitamos más. Y es un fenómeno dinámico, en efecto, es un instrumento que digamos, tiene algunos márgenes de error, de incertidumbre. Sin embargo, hoy en día, la verdad es que no he visto ninguna otra campaña que tenga algún otro instrumento que le ayude a estimar o ver, digamos, ver la ruta que lleva la campaña. No he visto, si tienen alguno, con mucho gusto me lo presentan y platicamos al respecto, ¿vale? A ver. Me voy directamente al tema, voy a ver el tema de Movimiento Ciudadano. Ese sí es digno de una publicación. Yo lo único que podría decir, y no agoto con esta la conversación, es que el segmento que se ve un poco más, digamos, conectado con la campaña son el tema de los jóvenes, ¿no? Yo ya les había dicho que los jóvenes, bueno, no jóvenes necesariamente, sino ese segmento de 18 a 30, conecta mucho con Claudia, pero también este segmento también se lo disputa mucho Movimiento Ciudadano. Hay otros segmentos que también se podrían explorar. Nosotros hemos identificado este tema de los jóvenes, su campaña es mucho hacia los jóvenes, creo que está conectando. Ahora, evidentemente, para ganarte ese segmento poblacional tienes que hacer mucho más de lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, pero es lo que podría hacer. Podríamos abundar y hacer estudios más a profundidad con este tema. El tema de la escolaridad alta, que entonces hay un correlativo, entonces de ser de alto ingreso y entonces, por lo tanto ver la realidad. No necesariamente, nuevamente es una publicación, yo creo que es digno de debate también. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y creo que tiene que ver con una estrategia del gobierno. Recuerden esto y cuando Reinaldo nos mencionaba la campaña, este tema de presentar los ejes del debate, ¿no? Tú lo pones como falso dilema, son los ejes del debate también. En 2006, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decía el candidato, en ese entonces candidato, hoy en día presidente? Pues por el bien de todos, ese era el eslogan, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Y siempre ha sido una estrategia de gobierno, ¿no? Y entonces ellos tienen muy claro con quiénes gobiernan. Algunos que hayan leído, por ejemplo, el tema de la República de Platón se van a dar cuenta, ¿no? Y ahí decían, hay que gobernar con la clase media, ¿no? Y estos que son el fiel de la balanza y no sé qué y no sé cuánto. Claro, todo en política hay que tener como segmentos muy claros, ¿no? Porque quien se dedica a la política sabe que necesita estos segmentos para mantener el poder, ¿no? Hay una disputa por el poder y necesitamos, entonces en este caso mi única explicación sería que ellos han determinado, el gobierno en turno ha determinado unos segmentos a los cuales les está dando prioridad a través de política pública y bueno, y estos segmentos han respondido a través de su intención de voto, ¿vale? Yo no es lo que podría decirles. El otro tema, ¿de qué le venden a Xóchitl? ¿Qué le venden a Xóchitl? Miren, yo les recomendaría un libro bastante básico y bastante importante para quienes nos dedicamos a esto, se llama El arte de la guerra. Muchos lo han escuchado, porque ahí hay lecciones importantísimas. Perdiendo se puede ganar. Lo importante es tener información. A ver, les voy a dar algunos datos del por qué Xóchitl no podría tirar la toalla. Primero de ellos es que hay una correlación, una asociación de la intención de voto por Xóchitl y la intención de voto por diputado federal. Si la campaña de Xóchitl se desploma, el número de diputados que puede obtener la alianza encabezada por el PAN también se va a desplomar.
Imagínense eso. Entonces, ¿qué le vendes? Pues claro, le tienes que decir, oye, tenemos que ir por más votos, porque en la medida en que tú te desplomas, y no solo se desploman los diputados, en ocasiones hicimos un ejercicio con un cliente recientemente, porque yo traía, bueno, en el grupo había dos posturas, decían, oye, ¿qué hacemos en este lugar? Uno, apuntalamos la campaña de Xóchitl, era un candidato a presidente municipal, y decía, oye, apuntalamos la campaña de Xóchitl, ya vimos sus datos, en las encuestas va muy bajo y nosotros vamos un poco arriba, o nos dedicamos nosotros a hacer una campaña, porque los ciudadanos van a votar por nosotros y no por Xóchitl. Dije, la estadística nos va a dar la respuesta. Hay una asociación. Entonces le dije, oye, no, la conclusión de esto es que no pueden permitir que la campaña o, digamos, la intención de Xóchitl se desplome, porque con ello también va el presidente municipal. ¿Vale? Entonces, ¿qué le dices? Pues claro, ¿no? O sea, creo que me parece que ahí hay un hallazgo importante. Y nada más, sería todo. Muchas gracias. Adelante, Rey. Uf, qué difícil. Voy a tratar de solamente comentar lo que no se comentó a profundidad antes. Yo definitivamente creo ciegamente en las encuestas que yo hago. Todas las demás son contenido para mí. Entonces, si yo voy con un cliente, con Xóchitl Gálvez, y me dice, oye, es que voy abajo en todas estas encuestas, lo primero que le digo es, hagamos una nosotros y veamos qué tan cierto es. Y a partir de ahí, pues, podría comentar rapidísimo lo que ya dijeron ustedes. Pues no todas las campañas políticas son para ganar. De hecho, les puedo decir que el 99% de las campañas de Movimiento Ciudadano no son para ganar, incluyendo la de Maínez. Maínez sabe que no va a ser presidente. Él lo que está haciendo es impulsando su marca hacia arriba. Lo que hizo López Obrador durante 3 sexenios, lo está haciendo Movimiento Ciudadano ahora, para que en 2030 salir otra vez con la historia de la vieja política. Y ahora sí, la vieja política incluye a la Cuarta Transformación. Porque ahora lo presentan de una manera muy rara, ¿no? Los prianistas son el pasado y la transformación es el estancamiento. Porque no se pueden salir a pelear fuertemente como sí lo está haciendo Xóchitl. Y entonces, cuando los candidatos saben eso, ya no les estás llegando con promesas falsas. Al contrario, aportas a sus objetivos políticos. Si el objetivo es ganar, aportamos. Si el objetivo es posicionarse, olvídate de, por ejemplo, Maínez. Maínez se olvidó de hablarle a la gente mayor. No le interesa. Toda su campaña es en universidades. Por 2 razones, porque no tiene el presupuesto y es bastante justificable, y porque le aspira al voto joven. Y vean su semiótica. El señor siempre sale con sacos, con playera, sin corbata, con el celular en la mano, cosa que a las personas de más de 35 años nos enerva. Sí, yo los veo a ustedes así tomando notas en el celular y digo, órale, qué modernos, qué jóvenes ustedes. Incluso Maínez tiene videos con mochilita. Y en la universidad, oye, o sea, está bien, estamos en una universidad, Está súper bien que te conectes con ese público, pero es el público que menos sale a votar. Y lo saben todos. Están bien contentos en Movimiento Ciudadano porque la cancioncita de Maínez, en el antro, ¿no? Y así en el antro va a sonar el 1 de junio. Y el 2 de junio, los que escucharon esa rola en el antro no se van a levantar a tiempo para ir a votar. Unas por otras, dirían. Exactamente, en algunos lugares. Avanzo. El tema del storytelling es muy poderoso y explica muchas cosas. Decíamos hace un momento que es bien difícil lidiar con la metanarrativa, con la narrativa que ya existe, la fuerte, la dominante. Xóchitl Gálvez tiene una historia de vida muy buena para hacer campaña. El problema es que no representa las fuerzas políticas de esa misma narrativa. ¿Qué quiero decir? Si hubiera sido candidata de Morena,
habría arrasado, no habría manera de que alguien en el frente o en la coalición le hiciera competencia. Porque sería la demostración viviente de que sí se puede salir de la pobreza, como lo pregona la Cuarta Transformación. El problema es que está del otro lado. Y entonces te quieres presentar. ¿Han visto ustedes a los candidatos de Movimiento Ciudadano que dicen, yo no soy político? Y entonces, ¿qué estás haciendo pidiendo el voto? O Xóchitl, yo no soy miembro de ningún partido. Y entonces, ¿qué haces representando a 3 partidos políticos? Como estratega del otro lado, yo no trabajo con Morena, pero los estrategas de Morena, con Morena en la campaña presidencial, perdón. Los estrategas de Morena la tenían muy fácil, porque simplemente atacas con tus propias armas. ¿Cómo te presentas como si fueras nueva, como si fuera completamente diferente al pasado? Sí fuiste senadora, sí fuiste diputada federal, sí ya fuiste jefa, no, alcaldesa. Es muy difícil ir en contra de estas cosas. Y concluyo con el comentario, con la última pregunta, el tema de las sandeces. Otra vez, storytelling, nos vamos de este lado. Radicalización de opiniones, son las que más funcionan. Y entonces yo le estoy hablando a diferentes medios, y en un discurso de 2 horas, yo me encargo de que mi candidato llegue al posicionamiento político para los medios. Y es así, claro, di esto, porque tengo acá a todos los medios tomando, y solamente te quieren escuchar eso, no le van a poner atención a todo lo demás. Pero luego tienes que decir esto otro, que está dirigido a los medios alternativos en Facebook. Y ahí tienes que utilizar un lenguaje más combativo, tienes que, pues algunos candidatos llegan a decir sandeces, es cierto, y utilizas un lenguaje más vívido, porque estás haciendo justo esto que estamos viendo, reafirmar los valores que la gente ya tiene. ¿Para qué? Para que no se te vayan. Y esto es muy poderoso, por lo menos en la narrativa que tenemos dominante. Y con esto yo concluyo. Muchas gracias. Bueno, pues como nos tenemos tiempo limitado en la sala, yo simplemente agregaría que lo que hoy hemos escuchado y con las intervenciones de ustedes, pues da para muchísima reflexión y muchísimo trabajo de análisis. Yo diría que una de las cuestiones que es importante es que no veamos a las encuestas como predictivas de lo que va a ocurrir. Son una fotografía en un momento determinado. Hoy el mundo ha vivido muchas situaciones, Argentina es una de ellas, en donde las encuestas todas planteaban que iba a haber una situación y cambió muchísimo. Es el caso de varios países actualmente. Estamos en un proceso de modificación de muchas cuestiones. Mañana se va a hablar de cómo es que en nuestro país estamos viviendo una modificación en la estructura y actuación de los partidos políticos, que son los que hacen las campañas. Yo diría que hoy, además de ver que va a quedar seguramente una mujer como presidenta de la República, y eso a muchos de nosotros nos parece muy positivo, también es cierto que la competencia entre los partidos políticos hoy es totalmente distinta. Por primera vez tenemos 2 fuertes coaliciones que tienen muchos bemoles al interior de cada una de ellas, y que tenemos que tomar todos estos contextos también en cuenta para ir viendo cómo es que vamos avanzando en lo que podríamos llamar democracia en nuestro país. Y agrego algo adicional. Me parece que necesitamos buscar la manera, y más en la universidad, de que nuestra cultura política y nuestra cultura de la legalidad se fortalezca para que hagamos las cosas de manera distinta. Muchas gracias.
Y no se pierdan mañana, a propósito de lo que mencioné, Esperanza Palma va a hablar justamente de este proceso de cambio en la forma de hacer política. Quizá para ustedes es muy nuevo, no sé si ya hayan participado en algunos procesos políticos, pero yo que tengo 72 años les puedo decir que de haber pasado de campañas en donde el partido hegemónico hacía y deshacía, pasamos a un proceso muy rico de pluralismo político y que estamos pues entrando en una etapa nueva en donde están conglomerados de muchas personas en una especie de proceso polarizado, y quizá también habría que reflexionar si eso es conveniente para el país. Gracias.